El garbanzo en México se cultiva principalmente en la región noroeste del país, en los estados de Sonora, Sinaloa, Baja California Sur y en la región Bajío mexicano, donde en los últimos 20 años se ha sembrado una superficie promedio de 86,000 hectáreas con una producción anual de 150,000 toneladas. Es un cultivo que se produce para exportación y se comercializa principalmente a los países del Medio Oriente y Norte de África. Para satisfacer la demanda de mercado, se requiere producir grano de garbanzo de color blanco cremoso, de tamaño grande con apariencia rugosa. Mi nombre es Pedro Ortega Murrieta, investigador del programa de mejoramiento genético de garbanzo del INIFAP en la costa de Hermosillo. El grupo de trabajo de garbanzo a nivel nacional está conformado por 15 investigadores en las diferentes disciplinas de investigación. El objetivo del programa es generar variedades con resistencia a enfermedades y con las características de grano que requiere el mercado a nivel internacional, además de que se adapten a las diferentes condiciones agroecológicas de las áreas productoras de garbanzo del país. El garbanzo es afectado en estas regiones principalmente por enfermedades de la raíz que es causada por hongos del género Fusarium. Estas enfermedades pueden reducir hasta el 80% del rendimiento de grano. La forma más económica para reducir el efecto de estas enfermedades es a través del mejoramiento genético, o sea, con la formación de variedades resistentes a estas enfermedades. Adicionalmente, estas variedades deben de poseer alto potencial de rendimiento, características de grano deseables para el mercado de exportación y además planta de hábito semierecto, con lo cual se logra una cosecha limpia y más eficiente. El programa de mejoramiento genético de garbanzo se lleva a cabo en los campos experimentales Costa de Hermosillo y Valle de Culiacán, donde se han generado alrededor de 18 variedades mejoradas de garbanzo. Dentro de estas variedades sobresalió la variedad Blanco Sinaloa 92, la cual posicionó al garbanzo a nivel internacional por su alta calidad y su productividad. Recientemente el INIFAP ha liberado variedades que sobresalen por sus mejores características a esta variedad que es utilizada regionalmente. Entre estas variedades se encuentran Mazocawi, Blanco Son, Sinalomex 2018, Combo 743 y Nubia, con tolerancia a las enfermedades de la raíz causadas por Fusarium, mejor calidad de grano y con potencial de rendimiento entre 9 al 12% superior a la variedad utilizada en la región, que representa aproximadamente entre 200 a 400 kilogramos extras por hectárea al utilizar estas variedades. Todas las variedades se adaptan a los diferentes sistemas de producción de la región noroeste del país y del Bajío. Con este mosaico de variedades se apoyará a los productores a tener opciones de siembra para asegurar la productividad y rentabilidad de sus cosechas. Para mayor información, dirigirse a los campos experimentales del INIFAP en Sonora, Sinaloa, Baja California Sur y Guanajuato. Gobierno de México. Muy bien, vimos en el video promocional al maestro en ciencias Pedro Francisco Ortega Murrieta y ahora lo escucharemos nuevamente con su plática Avances de tecnología de producción del garbanzo. Buenas tardes, mi nombre es Pedro Ortega Murrieta, soy investigador del campo experimental Costa Hermosillo del INIFAP. En esta plática estaremos revisando algunos aspectos de manejo agronómico en garbanzo y se dividirá en dos partes. La primera es la evaluación de algunos materiales genéticos de algunas variedades en la Costa de Hermosillo y asimismo, en la segunda parte tendremos revisión de algunas características y de el hongo Fusarium que causa la rabia del garbanzo. Primeramente, quiero comentar que pues, el garbanzo es un cultivo de bajo consumo de agua, por lo que le hace una buena opción de siembra para muchas áreas donde el elemento agua es un limitante. Tiene algunos factores adversos para la productividad del garbanzo, entre los que se cuenta las enfermedades de la raíz causadas por Fusarium, denominada rabia, y otras enfermedades del follaje. Estaremos hablando en esta plática sobre el Fusarium y cómo afecta a la productividad del cultivo.
Se ha visto que la forma más eficiente para el control de las enfermedades es mediante la resistencia genética de los materiales que se están produciendo. El INIFAP ha generado variedades resistentes a estas enfermedades de la raíz y ha sido uno de los principales objetivos de este programa de mejoramiento genético, además de producir grano de alta calidad para la exportación. Asimismo, planta de ciclo intermedio a precoz y con hábito de crecimiento semidirecto para la cosecha mecánica. Como les dije ahorita, la primera parte de esta plática será en la evaluación de variedades de líneas avanzadas en campos comerciales y la segunda parte será una revisión de características del fusario. Le presento algunos datos de rendimiento en toneladas por hectárea de variedades de garbanzo en el 2019. Sobresalen, como ustedes ven aquí en esta gráfica, las variedades Blancozón, Mazocahui, una línea experimental que es la Joga 2006-14-8, con posibilidades de liberarse dentro de poco tiempo. Por otro lado, las variedades Combo, Sinalomex, Blanco Sinaloa y Blanoro rindieron sustancialmente menos que las variedades estas que les comento desde un principio. En el 2020, en localidades de noroeste de México, también sobresalieron la línea experimental Joga 2006-14-8, la variedad Sinalomex, Mazocahui, Blanco Sinaloa y Blanco Son. Esta es producto de aproximadamente unos 8 sitios de prueba en el noroeste de México. Las características principales, calibre de grano y porcentaje de exportación de estas variedades se anotan en este cuadro. Sobresale la 14-8, ¿sí? Con 89% de porcentaje de exportación y calibre de grano 45. Asimismo, Sinalomex 2018 con 86% de porcentaje de exportación y 43% de calibre de grano. Esto viene siendo como unas 3 a 4X en la denominación de venta, ¿sí? Mazocahui con 46% de calibre de grano y 81% en porcentaje de exportación, muy similar pues, a lo que es Blanco Sinaloa. Blancozón también tiene una buena porcentaje de exportación y el calibre de grano es bastante aceptable. Durante el 2021 se hicieron algunas evaluaciones en variedades comerciales y en parcelas de validación. Y estos son los resultados de un sitio donde había 1.400 unidades formadoras de colonia de fusario. En este sitio 1 sobresalió Blancozón en un rendimiento total cribado de 3.511 kilos contra Blanoro 2.700 kilos, Sinalomex 2.949 y Mazocahui 2.905. Si vemos la cantidad de rendimiento por cada de los calibres, considerando un rendimiento mayor a calibre de 0 para arriba, o sea, de 0 hacia lo más grande, vemos que Blanoro tuvo 1.776 kilos de rendimiento calibre 0 o más grande y el rendimiento de 0 a más chico fue de 945. Lo mismo Blancozón tuvo 2.713 y 798 de grano chico. Sinalomex 2.564 y 385 de calibre chicos. Y de calibre grandes, Mazocahui tuvo 2.238 y 667 de calibre chicos. Esto si lo vemos en esta gráfica, Blanoro tuvo el 65% del rendimiento, fue mayor a 0 y 35 menor que 0, o sea, más chico. Blancozón 77 de grano grande y 23 de grano chico. Sinalomex 87 de grano grande y 13 de chico. Y Mazocahui 77 de grano grande y 23 de grano chico. En un sitio 2, en una parcela 2, se tuvo el rendimiento de las variedades de garbanzo. Aquí cada una de las variedades, por su sitio de siembra, tocaron diferentes cantidades de unidades formadoras de colonia. Blancozón estuvo sometida aproximadamente en promedio de 600 unidades formadoras de colonia, Mazocahui a 1.100 unidades formadoras de colonia y Blanoro 600 unidades formadoras de colonia.
Esto es el sitio, en este sitio se obtuvo en Blancozón 4.165 kilos por hectárea de rendimiento de origen, rendimiento de campo. Y Mazocabio obtuvo 3.654 y Blanoro 3.253. Este rendimiento, como le digo, está diferenciado por la cantidad de unidades formadoras de colonia de fusario. Hay que recordar que la unidad formadora de colonia es la cantidad de inóculo que existe en el suelo para causar enfermedad o rabia, pudrición de, 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 del grano, de la planta. En el sitio 3, donde hubo 1.100 unidades formadoras de colonia de fusario, se evaluaron las variedades Mazocao y Blancozón. El rendimiento de origen, 2.969 de Mazocao y 2.800 de Blancozón. El rendimiento de exportación, 2.737 y 2.733 de Blancozón. Los calibres de exportación muy similares, 46 y 45, y el porcentaje de exportación de Mazocao fue de 92, mientras de Blancozón fue de 98. Esto es en cuanto a la evaluación del material genético en campo. Existen otros experimentos más que pues, a la fecha no tenemos mayor información, pero estaremos pendientes para ofrecerles y darles esta información a la brevedad. Veremos lo que respecta a algunas generalidades que pues es necesario conocer para poder manejar un poco mejor lo que es la rabia en garbanzo. Este patógeno, este hongo, a nivel mundial causa pérdidas desde el 20 hasta el 90% en el rendimiento de garbanzo. Depende mucho de las variedades, depende mucho del inóculo que existe en el suelo para causar este tipo de grado, este tipo de daño. Se ha detectado aquí en la costa de Hermosillo experiencias muy particulares y muy de región que el riego por goteo junto con el monocultivo de garbanzo, ha propiciado el incremento de hongos, de estos hongos que causan enfermedades de la raíz. Estamos hablando de fusarium, de rhizoctonia, de macrofumina, y todos causan de alguna manera pudriciones, pero el más importante y el más problemático ha sido fusarium. Este monocultivo nos ha llevado a la baja en la productividad del cultivo y a la calidad del grano, la disminución en la calidad del grano. Aquí en estos terrenos se tienen altas poblaciones que van desde 300 hasta 5.000, 6.000 unidades formadoras de colonia en forma general. Se ha visto que los umbrales que causan daño varían desde 400 a 500 unidades formadoras de colonia. A partir de ahí ya podemos considerar que los daños en el cultivo pueden empezar a ser bastante fuertes. Por lo tanto, vemos que el manejo agronómico apoya para reducir efectos de fusario. Existen varios efectos, ¿no? Varios factores. La rotación de cultivos es la base para que el inóculo del hongo se reduzca. Se ha visto en la literatura, se menciona que el hongo puede persistir hasta por 6 años en el suelo. Por lo tanto, debemos de considerar qué tanto queremos bajar estas poblaciones para el número de años que vamos a rotar los cultivos. Las fechas de siembra óptimas para cada región es un gran apoyo para tener menor incidencia de la enfermedad. Hay una interacción muy fuerte por esto de la temperatura con la incidencia de fusario. Por otro lado, el usar semilla certificada libre de patógenos apoya mucho porque el hongo Fusarium musciporum sobre todo se va en la semilla, adentro de la semilla. Entonces es un acarreador muy fuerte para este patógeno. Por eso también el uso de fungicidas en el tratamiento de la semilla es muy recomendable para matar los hongos que puedan ir dentro de esta semilla. Por otro lado, se ha visto que la solarización del suelo reduce poblaciones de hongos, también reduce las poblaciones de maleza y de plagas. ¿Cómo influye la temperatura? ¿No? En forma genérica, en forma global, para la infección del hongo, las óptimas temperaturas va de 24 a 28 grados centígrados. Esto depende mucho de la raza fisiológica y de la variedad que es siempre, ¿sí? También cuenta mucho la raza, como le dije, la raza fisiológica. Por ejemplo, se ha visto que causan el mismo grado de enfermedad 5.000 clamidosporas por gramo de suelo. O sea,
Las clamidosporas por gramo de suelo, haz de cuenta que están manejando unidades formadoras de colonia, ¿no? Y como decía, por ejemplo, 5,000 unidades clamidosporas por gramo de suelo de la raza 1BC causan la misma grado de enfermedad que 1,000 clamidosporas por gramo de suelo de la raza 1A. Y se ha visto que 5,000 clamidosporas de la raza 1A causa el mismo efecto que 1,000 clamidosporas de la raza 5. ¿Qué nos dice esto, no? Que la raza 5 es bastante agresiva, ¿eh? Y la tenemos en nuestra región. Por lo tanto, tenemos que estar muy pendientes de determinar qué tantos clamidosporas o unidades formadoras de colonia tenemos para ver cuál va a ser nuestra próxima acción en nuestro suelo. Un dato adicional es que a 10 grados centígrados no hay infección del hongo, ¿no? Esto lo mencionan también la literatura, ¿no? También la temperatura, hay una interacción, temperatura con la infección, con las variedades, ¿no? Estas temperaturas son muy determinantes para que infecte a las diferentes variedades. Por ejemplo, un experimento que se hizo con la variedad Ayala, esto es literatura que revisamos, ¿no? Se vio que a 24 grados centígrados la variedad Ayala se mostró resistente. Pero cuando se subió la temperatura a 3 grados, a 27 grados centígrados, ya mostró susceptibilidad al mismo hongo, a las mismas cantidades de hongo o a las mismas cantidades de unidades formadoras de colonia. ¿Qué significa esto? Esto nos marca la importancia de las fechas de siembra. Por lo tanto, nosotros debemos de irnos en cada una de nuestras regiones a sembrar en la fecha de siembra óptima, lo más temprano que se pueda para evadir las heladas tardías. Y por lo tanto, pues también hay que evitar siembras tardías para que no haya condiciones óptimas para el desarrollo del hongo, que normalmente suceden por ahí entre finales de febrero, marzo y parte de abril. Por otro lado, también hay interacción fuerte de nematodos con el fusario, ya que se ha detectado altas poblaciones de nematodos de la lesión que le llaman, que es Pratylencus. Esta interacción es debida a que el nematodo causa heridas en la raíz y hace puertas de entrada para los diferentes hongos, principalmente fusario. Por lo tanto, la resistencia se rompe. Muy importante que estos hongos estos nematodos los consideremos para tratar de reducir sus poblaciones y así evitar más daño de lo que ocasionan en sí por su alimentación en las raíces. También se ha visto que las heridas causadas en la raíz por pasos de cultivadora tienen el mismo efecto al romper las raíces y permitir la entrada de los diferentes hongos que existen en el suelo. Quiero tratar un punto aquí importante, ¿no? Que ya se hace aquí en la región, ¿no? Y ya lo hicimos también en Garbanzo, ¿no? En lo que respecta a solarización del suelo, que consiste en la aplicación de plástico transparente en el suelo durante el verano, ¿no? Para incrementar temperatura en la capa arable del suelo y así de esta manera bajar poblaciones de enfermedades o de hongos, de plagas y maleza. Se aplican bajas cantidades de agua para generar vapor e incrementar la temperatura en el área que está cubierta. En julio y septiembre nosotros solarizamos un suelo infestado con 8,000 unidades formadoras de colonia. ¿Qué se hizo? No? Que los tratamientos que pusimos nosotros fueron un acolchado de plástico transparente más 20 toneladas de estiércol y un testigo sin plástico. Esto se hizo durante de julio a septiembre y se aplicaron aproximadamente 9 a 10 centímetros de lámina de riego para generar este calor. En diciembre lo quitamos, se sembraron variedades de garbanzo, ¿sí? Y nuestros resultados fueron estos, ¿no? Como dije al principio, el terreno de inicio tenía 800 unidades formadoras de colonia. Después del tratamiento, en el testigo bajaron a 600 unidades formadoras de colonia debido al barbecho que se le dio durante el verano. Y se midió la temperatura del suelo a 15 centímetros de profundidad. El testigo, como digo, se mantuvo en 600 unidades formadoras de colonia. El acolchado bajó a 200 unidades formadoras de colonia y el acolchado más estiércol tuvo 0 unidades formadoras de colonia. Esto se puede ver una relación muy directa de la temperatura, ya que el testigo presentó 40 grados centígrados a 15 centímetros de profundidad y el acolchado con plástico
presentó hasta 50 grados centígrados a 15 centímetros, mientras que el acolchado más estiércol subió hasta 54 grados centígrados. Es una relación muy directa entre más altas temperaturas, más baja la población de unidades formadoras de colonia de fusarium que se midieron en ese terreno. Entonces ahí sembramos diferentes variedades. Aquí se presentan estas 3 variedades nada más y se ve el efecto de la solarización del suelo en el rendimiento. Por ejemplo, vemos Masocawi, la primera barra, la verde claro, es acolchado más estiércol, la segunda barra es acolchado y la tercera es un testigo. Vemos que en Masocawi, entre acolchado y estiércol y acolchado no hay diferencia, pero sí la hay con respecto al testigo. Igualmente en Blancozón y en Blanco Sinaloa hay un grado bastante fuerte de incremento de rendimiento cuando se usan estos dos tipos de acolchados. La aplicación de esta tecnología nosotros la estamos viendo de que ya se está haciendo a nivel comercial. Se ha hecho ya para la siembra de garbanzo. En un terreno comercial infestado hasta con 3,000 unidades formadoras de colonia, se usó esta técnica. Las UFC bajaron a 200, lo mismo que nosotros tuvimos en nuestros experimentos. Y el rendimiento ahí, como tenía tan altas unidades formadoras de colonia, se elevó de 2 toneladas a donde se trató hasta 4 toneladas por hectárea. O sea, casi duplicó el rendimiento donde se solarizó contra el testigo que estuvo sin solarizar. Se pretende continuar sembrando garbanzo en el área tratada, donde se aplicará solamente subsuelo para no mover y no revolver el suelo tratado con el no tratado. Se pretende también aplicar organismos antagónicos a Fusarium, tricodermas, bacillus u otros microorganismos que sean efectivos para bajar las poblaciones que ahí se están formando. Y se debe agregar ciertas compostas para mantener bajas las poblaciones del hongo. Estas compostas sirven para alimentar precisamente la tricoderma y el bacillus y todos los microorganismos que se apliquen. Es conveniente también pues, hacer un análisis económico para ver la factibilidad de uso extensivo de esta tecnología. Pues hay que ver mercados, precios a futuro, etcétera, y sobre todo si esto sale rentable para el cultivo. Como una síntesis de lo que hemos estado platicando para el control integral de las enfermedades, también de plagas, maleza, hay que hacer uso de varias técnicas, el uso de microorganismos benéficos, el control con prácticas culturales, como ahorita decíamos, rotación de cultivos, fechas de siembra óptimas, el uso de variedades resistentes, las rotaciones adecuadas, el mejoramiento del suelo, sobre todo mejoramiento en condiciones físicas, en condiciones biológicas, químicas. Asimismo, en ciertas condiciones ya muy extremas, habrá que considerar el control químico para bajar la incidencia de estas enfermedades. Nosotros sabemos que con el mejoramiento genético en garbanzo ha sido posible sostener esa productividad, además de que producir grano de alta calidad para la exportación. Acuérdense, nosotros tenemos una denominación de garbanzo mexicano que pues tiene un sobreprecio en el extranjero, que es hacia donde mandamos nuestro garbanzo. Hay que seguir manteniendo este estatus, ¿no? Sobre todo produciendo variedades adecuadas para ese mercado y estar a la vanguardia con la producción y la productividad del cultivo. Hemos liberado algunas variedades, Blanco Sinaloa, la más extensiva, Costa, Chumbo, Blanoro, Blancozón, Masocawi, Sinalomex, reciente liberación en Sinaloa, así como Combo 743. Para la alta productividad del garbanzo, de este cultivo se debe hacer un manejo integrado. Es fácil decirlo, pero sí conlleva varias acciones y conciencia sobre todo de los productores para realizar todas estas prácticas que nos apoyan para producir más garbanzo por unidad de superficie. Muchas gracias por su atención. Espero que le haya sido de su apoyo en sus actividades. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Pedro por su trabajo para la generación de tecnologías que seguramente serán de mucha utilidad en la producción de garbanzo. Finalmente, retoma el micrófono el maestro Grajeda con la presentación del proyecto Producción Orgánica de Naranja en la costa de Hermosillo.
En la costa de Hermosillo, el cultivo de cítricos se ha mantenido como una opción rentable, ya que el clima local favorece altos rendimientos y buena calidad de la fruta, mientras que los costos de producción son relativamente bajos debido al sencillo manejo agronómico. Sin embargo, el éxito de las huertas depende de una buena planeación, un buen establecimiento de la plantación y un correcto manejo agronómico de los árboles. Iniciaremos mencionando dónde estamos ubicados en el aspecto citrícola. Sabemos que la producción anual de naranja en Sonora oscila alrededor de las 153,000 toneladas anuales, establecidas en una superficie de 6,700 hectáreas que tienen un valor aproximado de 676 millones de pesos. La región de Hermosillo representa el 54% de la producción, con una superficie de 3,635 hectáreas. En esta región, la producción de naranja es esencialmente orgánica, lo que favorece un mercado de gran valor, ya que tiene un plus este tipo de producción, y lo que le da altas expectativas de producción a largo plazo. Se produce la fruta para consumo en fresco principalmente, y también hay un mercado para jugo. El objetivo principal de este proyecto que estamos iniciando es validar diversas fuentes de fertilizantes orgánicos e impactar con el riego en la diferenciación floral para incrementar la producción de este cultivo. Es así que, por demanda de la Asociación de Productores de Cítricos de la región de la costa de Hermosillo, la Fundación Pro Investigación Agrícola del Estado de Sonora está financiando el presente proyecto, referido principalmente a la validación de programas de fertilización orgánica y libre de pesticidas bajo un uso eficiente del agua en 2 variedades de naranja. Abajo a mi derecha se observa el grupo técnico y de investigadores que estamos colaborando para la ejecución en campo del presente proyecto. ¿Cómo va a ser la metodología que hemos iniciado ya, de hecho, a partir de este ciclo? Es que vamos a utilizar una huerta de la Fundación Pro Investigación Agrícola del Estado de Sonora, ubicada en la costa de Hermosillo, en la calle 12 Sur, kilómetro 10, que tiene establecidas las variedades Mars y Valencia, bajo un marco de plantación de 8x4. El programa nutricional planeado en forma anual será la aplicación de nitrógeno entre 180 y 240 unidades, fósforo 120 a 180, potasio entre 120 y 180, calcio entre 20 y 40, magnesio de 10 a 20 y ya en menores cantidades lo que es el fierro, zinc, boro y manganeso. Se ha iniciado el presente ciclo también ya aplicando algunos productos como de compostas, yeso mineral, ácidos húmicos y algunos productos a base de algas. El programa de fertilización se establecerá en las 3 etapas principalmente de lo que fue brotación y floración, donde iniciamos, el amarre de fruto también que ya pasó prácticamente, y estamos ahorita iniciando lo que es el crecimiento de fruto y terminaremos obviamente hasta la madurez. El riego normal básicamente será prácticamente lo que se hace comercialmente, que en una gran parte se basa en los criterios de hacer la técnica del uso consultivo, el cual se calcula a partir de la evapotranspiración potencial, que en este caso estamos obteniendo de una estación climática automatizada muy cercana al sitio, a esta huerta, además de usar un factor de cultivo o KC, por todos conocido, cuyos índices mes con mes están variando de acuerdo a las variedades
y que fueron establecidos por el INIFAP para la región de Hermosillo. El riego restringido se hará en la búsqueda de reducir el uso de agua en un 15%, principalmente en el periodo de noviembre-enero, que es en la etapa de dormancia. Esto en la búsqueda de favorecer la diferenciación floral que pueda ayudarnos a tratar de obtener mejores rendimientos. Hay un diseño que utilizaremos para el caso del análisis de los datos, un diseño completamente al azar, en forma estadística, con 3 repeticiones de la huerta que están en estudio. Para efectos de datos utilizaremos una parcela útil que será de 2 árboles, donde obtendremos los datos como variables de respuesta, la relación de grados Brix con acidez titulable y el rendimiento de fruta por calibre. ¿Qué hemos hecho a la fecha? Iniciamos con el análisis del agua del pozo con el que se está regando las parcelas de esta huerta, y lo relevante que tenemos es que el agua del pozo es un agua todavía de buena calidad, la cual tiene un pH de 7.54, ligeramente alcalina. Y en cuanto a los cationes que presenta, tenemos los 4 principales: el sodio, potasio, calcio y magnesio, en sus valores de 1.54, 0.09, 3.29 y 0.70 miliequivalentes por litro, que están prácticamente dentro de los rangos de niveles de referencia recomendados. En cuanto a los aniones, podemos observar en cuanto al aspecto de nitratos, que ya el nivel de nitratos en la cuestión del agua ya está haciéndose presente, que vamos a decir, pues esto podría favorecer en cuanto a la reducción de los fertilizantes nitrogenados por aplicar cuando se hagan los ajustes en las diferentes etapas del programa de fertilización. En fosfatos, que es muy bajo su contenido, así como los sulfatos. Cloruros también es algo bajo, algo que a veces llega a ser problema en algunas fuentes de agua, todavía a niveles muy manejables, y también de bicarbonatos, que todavía están en un nivel intermedio para este contenido de los aniones del agua. Es decir, tenemos un agua de buena calidad. En cuanto se hizo en algunos sitios, se hizo el análisis de suelo, el análisis de fertilidad a las profundidades de 30 y 60 centímetros, destacando que el pH ya en el suelo se observan pHs ya que empiezan a superar el nivel de referencia, el umbral deseado, ya desde 7.8 hasta 8.13. En cuanto al pH que presenta este suelo, la conductividad eléctrica afortunadamente todavía está a un nivel intermedio, todavía muy manejable, que de acuerdo a la textura del suelo, que es un suelo franco-limoso, pues ayuda a manejar mucho. Es un suelo permeable, que por lo cual nos ayuda a hacer un manejo más fácil de la salinidad. En cuanto al contenido de materia orgánica, este suelo pues es muy representativo de la región. Son contenidos menores a 1, que es la generalidad de los suelos que tenemos en la región de Hermosillo, suelos pobres de materia orgánica que se buscará incrementar en cierto modo en el mediano y largo plazo con las aplicaciones de este tipo de productos a base de materia orgánica, como las compostas. Algo que también ya empieza a acumularse un poquito, que ya mencionabas que el agua tiene un poco algo de nitratos, empieza a observarse, en algunos puntos se manifiesta que supera el nivel de referencia en su contenido, que es algo que hay que tomar muy en cuenta a la hora de hacer la programación de la fertilización. Habrá que tomar muy en cuenta y ir observando en cuanto a los análisis foliares, ver
las necesidades de ajuste de los programas de fertilización. Dentro de las cosas que de las actividades ya realizadas en lo que va del presente ciclo, se ha estado haciendo una frecuente calibración de los goteros para estar observando que el gasto sea el idóneo. En este caso tenemos goteros de 1.6 litros por hora a 50 centímetros de distanciamiento. Es importante estar haciendo este tipo de calibración para obtener una óptima aplicación de las láminas de riego que se desean. En cuanto a la composta que se hizo en el arranque, lo hicimos en las canaletas a los lados, básicamente por un lado abajo, por un lado de la manguera de riego, canaletas donde se hizo las aplicaciones de la composta al arranque del presente ciclo. Como pueden ver abajo a la izquierda, ya se había hecho la aplicación, ya se empezó a uniformizar la aplicación del agua de riego. Este es un aspecto importante que ya comentamos, de que la programación se va a hacer en base a la técnica del uso consultivo, pero sin embargo siempre es conveniente tener lecturas de cómo está la tensión de la humedad en el suelo. Se tienen baterías de sensores a 35 y a 90 centímetros de profundidad, donde se hacen lecturas con un medidor tipo watermark para sacar las tensiones en centibares e ir haciendo los ajustes que sean convenientes en la aplicación del riego. Sin embargo, ya se ha iniciado en conjunto con la Asociación Técnicos de la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego a implementar una semi-automatización de las mediciones de este tipo de lecturas, pues para facilitar la toma de decisiones y tener más rápido que haciéndolo manualmente las lecturas que en este caso se estarán haciendo. La idea es hacerlas cada hora durante el día en el periodo que estamos estudiando. Arriba a la izquierda vemos una imagen, ciertas llaves de controles que estamos utilizando para la aplicación del agua a riego, pero principalmente para las diferenciaciones de los productos que se aplican a través del agua a riego de fertilizantes en los diferentes tratamientos. También muestro por ahí una aspersión para los diferentes productos, esto para ejemplificar que se estarán haciendo las aspersiones con productos también, al igual que los fertilizantes, también las aplicaciones de productos foliares, de productos que están registrados para producción orgánica especialmente. Y en la parte de las tres imágenes inferiores observamos lo que también se inició viendo cómo estaba la uniformidad del riego, haciendo unas calicatas como en un corte de triángulo para ver cómo está distribuyéndose la humedad, ver realmente si la humedad tiene una buena uniformidad y hacer los ajustes convenientes. Ahí se observa hasta profundidad de 90 centímetros, hicieron los diferentes estratos. Y además, obviamente ahí vemos también lo que sería la distribución de raíces absorbentes que tendremos en los diferentes estratos, viendo para que la optimización del agua de riego y de los nutrimentos sea la más adecuada. Pues esto es lo que tenemos a la fecha en el arranque de este proyecto sobre la producción de naranja. Y ahí pueden observar mi correo para al que tenga alguna sugerencia, con mucho gusto, sugerencias, comentarios, observaciones, lo pueden hacer con mucho gusto y nos pondremos en contacto con ustedes. Muchas gracias nuevamente y esperemos vernos próximamente ya en una manera, ya sea por este medio y ojalá sea de una manera presencial para tener información más concreta que mostrarles. Muchas gracias. Muy interesante la propuesta de investigación que nos mostró el maestro Grajeda. Definitivamente es todo un reto la producción orgánica, sobre todo ante una evidente intensificación de la agricultura, pero ya es tema para otra ocasión. Despedimos a nuestros ponentes y agradecemos enormemente su atención.
Le invitamos a revisar el reservorio de charlas que existe en nuestra página y esperamos contar con su presencia en una próxima entrega. Me despido de ustedes, mi nombre es Ana Aurora Fontes Puebla, investigadora del INIFAP Campo Experimental Costa de Hermosillo. Hasta pronto.